Hoy ha sido un día difícil. Atacaron una de mis bodegas y varios de mis hombres murieron. Y aunque eso no deja de dolerme, tengo Señora. que... Déjame ahí. Sí. Así que les pido que esta noche descansen todo lo que puedan porque no vamos a dormir mucho las noches que vienen. Disculpen, pero no he comido en todo el día. No. La comida está envenenada. Estaba esperando a ver si eras capaz. Martín, ponle al teléfono. Mija, estoy viva. Alejandro siempre se queda con las viejas que me gustan. Mi exmujer primero fue novia de Alejandra. Oye, ¿qué? ¿Y eso cómo terminó? Tengo orden de restricción. ¿Me puedo acercar? Manuel, quiero pedirte un favor. Necesito que me eches la mano. Que yo te ayude a ti. Los opilotes mataron a un hombre de mi confianza. Él tiene un aparato de grabación con información sumamente importante. Pero lo que tú me puedas decir con respecto a los opilotes me puede ayudar para encontrarlos y recuperar esa información. Es lo único que te estoy pidiendo. Estoy en tus manos. Ayúdame, por favor, Manuel. ¿Qué pasó, parcero? Era cuando acá me saludas, culo. Es que, parce, hoy me picó el y amanecí con ganas de saludar a los parceros. ¡Eso! No es el lazo, Poli. Órale, ya les dejé todo abierto. No me vayas a dañar mucho esta bestia. No, no te creo, es imposible. No te voy a mentir. Te estoy diciendo lo que escuché anoche. Uno de los hombres que estuvo ahí en el robo de la merca contó que había otro en el edificio de al lado que los estaba escuchando. ¿Escuchando o espiando? Ya decía. Ah, yo qué sé. Era un poli que estaba espiando las llamadas. Con un aparato raro. ¿Y qué pasó con ese policía? Pues, los pilotes no perdonamos. Lo encontraron y le dieron piso. Pero antes de matarlo, se enteraron que estaba bajo las órdenes del poli que metió a mi compadre aquí, el habanero. Se llama Ferrer. Encárganse. No, ¿qué hubo? Lo que te dije sí vale. Voy a cumplir mi palabra. Pero no te vas a ir sin castigo. ¿Qué hubiera hecho el berebere, Puma? Un dedito jevita. Suena bien. Y agradécele al habanero. Te impidió que violaras a Alicia y con eso te hizo un paro. Si no, no salías vivo. Perro, fíjate. ¡Vale, perro! Ahora sí. Ahora sí. Nadie sepa que estoy aquí. Sí, señora. ¡Uy, cállate, perro! Ya te dejé ese perro como se debe. Todo pendejo. Y lo que es ahí es alimento para las ratas, ¿me oís? ¿Qué pasó, Cacaíto? Te fuiste de garos y no nos dejaste nada a nosotros. Uy, pero qué apetito. Camadito, hombo. Mi jevita no dijo que no. Muchas gracias, mi amor. Sigue ahí. Te perro. Entonces, ¿qué, mijo? Jevita, ¿qué pedo? ¿Dónde vas tan en friega? Necesito mi celular. No sé cuánto haya escuchado Ferrero. Si sabe que mis hombres van por la mercancía, tengo que avisarles.
Ya nos estamos acercando al hotel. Hora de despertar. Por lo visto, alguien no tuvo la mejor de las noches, ¿eh? No, no lo fue. Yo creo que si vamos a seguir trabajando con Martín hay que buscar un cuarto cerca del hotel. Ok. Pero mira, sabes que no es nada bueno guardarse las cosas. Mejor dime por qué no pudiste dormir bien. A veces siento que clavarme en esta chamba es lo menos inteligente que puedo hacer. Ya ves lo que le pasó a los de la bodega y lo que casi me pasa a mí. ¿Sigues con eso? Pues mira, no sé si se trata de inteligencia. Creo que se trata de oportunidades, ¿no? No teníamos de otra. Era aceptar esto o morirnos de hambre y tú lo sabes. ¿Estás seguro? ¿No crees que nos lavamos el cerebro y nos hacemos bien Ricardo? Pues quizá, carnal. Pero si es así, ya da igual, ya estamos bien metidos en esto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Nos vamos a meter por el sótano? No. Vete por la principal. Martín apagó las cámaras. Ok. Espérate, no, espérate. ¿Qué pasa, compa? Subió la jefa. Dice que nos vayamos por los tacos con la gorda. ¿Te cae? Algo bueno no es para que nos haya ordenado abortar la misión. A ver, mira con disimulo. A ver, fíjate si hay algo raro. No hay nada. Creo que lo está pasando grave. Ya sabes para dónde jalarte. Sí. Ay, Evita, ¿y no es mejor que lo llame para que salga de dudas? No puedo. No sé si los teléfonos están intervenidos. ¿Y si no le entendieron a la clave que les dio? Me conocen. Estoy segura que entendieron. Ahora tengo que arreglar todo. Después las busco. ¡Coscorria! Que por lo grande creen que es muy fuerte y grande terminó. ¿Oíste, carichín? Vos lo que tenés que decir es que sos el huevo más grande de la historia, el más grandote. Que metiste los dedos donde no los tienes que meter y que fue un accidente y que perdiste el dedito. Así de sencillo. Pero el punto más importante, carichín, es... ¿Ya viste cómo te fue con el profesor? Así que para la próxima tienes que tener más cuidado porque te va a ir peor, Coscorria. Pelos. ¿Tengo sangre? Sí. ¿Es en serio, patrón? Pues claro, idiota. Liberaron a la ruca y se la llevaron. No, pues eso puede complicar las cosas. ¿Qué quieres decir? ¿Que la Rodiles está viva? No, pues... No sé, quién quita y sí, quién quita y no. ¿Cómo que quién quita, imbécil? Bueno, lo que pasa es que está en el pabellón de máxima seguridad. O sea, no se sabe.
¿Y a quién quieres que le pregunte? ¿A la mismísima Rodiles? Ya ando en eso, patrón. Es más, el rayo te viene con información. Tienes que hacer la chambita en caliente, si es que no la han hecho. Antes de que la muchacha se entere que no tenemos a su jefa. Está bueno, patrón. En cuanto sepa algo, yo le aviso. En cuanto la Rodiles esté muerta, me llamas, idiota. Y si no, atente a las consecuencias. ¿Entiendes? Está bueno, patrón. Está bueno. Mira nomás. ¿A ti qué te pasó? ¿Qué pasó, mi rey? ¿Y por qué no vienen? Están siguiendo mis órdenes. Les mandé un mensaje en clave para que aborten el plan. ¿Abortar? ¿Por qué? Ferrer nos ha estado escuchando. ¿Ferrer? ¿Cómo? Uno de los opilotes soltó la lengua y me aseguró que Ferrer nos tenía interceptados, al menos cuando estaba la mercancía en la bodega. ¿Y cuánto sabe? No sé cómo logró interceptarnos, no sé qué tanto yo, no sé cómo llegó a la bodega, no sé nada. ¿Y debo preocuparme? Si sabe algo de los hoteles. No creo, ya te hubiera caído ahí. ¿Y cómo de fiable es el contacto que te dio la información? Mira, después te doy más detalles. Lo importante ahora es solucionar lo de la mercancía. Si le quedó mal al picheleiro, va a ser ponerme la soga al cuello. En eso tienes toda la razón. Hay que reemplazar a Ricardo en esto. Que alguien más acompañe a Córdoba. No. Si la mercancía va en ese camión, es mejor que alguien de confianza esté allí. Y ese soy yo. Martín... No hay tiempo para traer a nadie. Yo dejo que sea Córdoba el que hable, pero yo tengo que estar ahí para asegurarme de que nada pase. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿De qué le vamos a dar, güero? Fíjese que se me antojaron unos tacos gobernador de Sinaloa. A mí la especialidad de la casa, los pejalagarto de Tabasco, con gusanito de maguey y harta salsa habanera. Aguánteme tantito. Aquí tiene, joven. Quédese con el cambio. Gracias. Provecho. Gracias. Gracias. Provechito. Gracias, igual. Provecho. ¿Qué pasó? ¿Viene completa tu orden? ¿Y dónde te la vas a acabar o qué? Ahí atrás. Me lo iban a cortar, pero nada más me quitaron el dedo. ¿Y se puede saber por qué cambiaron de opinión? No me hagas dudar, mi rey. ¿Por qué la Rodiles se arrepintió? Le conté lo que dijo el trucha anoche en la llamada. Lo del policía que los estaba espiando. ¿Pero qué carajo hiciste, imbécil? Tú hubieras hecho lo mismo. No me conoces. No, pero ya lo voy haciendo y no me gusta lo que estoy licando. ¿Eh? ¿Qué carajo dices? El profesor te mandó un recado. Dice que esta vez te salvabas nada más porque le hiciste el paro a la Alicia. No hice nada. Por eso no me dejaste tocarla, ¿verdad? Te estabas cubriendo las espaldas. Mira, deja de decir estupideces. ¿Me oíste? Yo no pensé que las cosas serían así. Sus vecinos reportaron un herido. Ah, caray, no pensé que estuviera tan fuerte. Hay que llevarlo a enfermería. No quiero ir. Lástima, chaparrito, por si no te estoy preguntando. ¡Rojas! ¡Órale! ¡No, no! ¡Sáquenlo! No, espérense.
no sé, no recuerdo lo que dije por el celular. Haz memoria, Alan. Es importante. Lo que sí estoy seguro es que hablé con el guardia que cuida la mercancía en la bodega. Hablé del traslado y la logística de vuelta. ¿Hablaste de lugares? No, eso nunca lo hago. Ok. ¿Te acuerdas de algo más? No, y también estuve hablando con usted durante el ataque. Me confié demasiado. Soy un estúpido. Esto nos puede salir muy caro. A ver, tranquilo. Lo único que no podemos hacer es perder el control. No sé lo que tenga Ferrer, pero seguro no es suficientemente contundente o ya hubiera ido por ti. ¿Qué va a pasar con la mercancía de la entrega? Martín se va a encargar de eso. Mientras no sepamos qué es lo que está pasando, los quiero lejos de la mercancía. Entiendo. Solo vamos a hablar por este teléfono. Regresen al motel y por el camino fíjense si alguien los está siguiendo. Está bien. Revisen la habitación y los alrededores del motel. No vaya a ser que alguien les haya puesto una guardia.